Tertuliano argumenta que siempre que algo va mal, cada vez que hay una hambruna o cuando hay una peste, una epidemia destructiva, todos dicen los cristianos a los leones. Y luego dice con sarcasmo, como si muchos podrían ser alimento de tan pocos. Y lo que quiere decir es, no puedes destruirnos a todos. Durante este tiempo de crecimiento exponencial, los cristianos en todo el Imperio Romano estuvieron muy literalmente en underground, bajo la tierra. Este laberinto de túneles y cámaras debajo de las ciudades romanas se conocen como las catacumbas. Es importante comprender qué son las catacumbas. Primero, muchas personas se imaginan que son cuevas naturales bajo Roma y los cristianos simplemente se metieron en ellas. Pero las catacumbas, casi sin excepción, no son cuevas naturales. Ellas fueron excavadas por los cristianos. Los cristianos hicieron todos estos laberintos subterráneos. A veces los servicios religiosos se celebraban ahí, justo al lado de las tumbas de los mártires. En segundo lugar, es que el mismo hecho de enterrar a sus muertos es enormemente significativo. Los cristianos creen en una resurrección del cuerpo. Por supuesto, esta creencia se ha torcido y cambiado a través de los siglos, pero de todo modo comprendemos que los primeros cristianos creían que serían resucitados en su precisa forma corporal y por lo tanto ellos optaron enterrar a sus muertos en vez de incinerarlos. Y entonces, si alguien te ve enterrando a tus muertos, especialmente en momentos cuando existen intensas olas de persecución, era como decirle a la policía, ven a investigarme, es posible que soy un cristiano. En el año 306 después de Cristo, un nuevo emperador romano llegó al poder y las cosas empezaron a cambiar rápidamente. Constantino el Grande fue un hábil líder militar y un político astuto. Constantino tuvo que llevar una serie de guerras civiles para lograr su objetivo político de convertirse en emperador. Y ese es su propio objetivo personal y político y no tiene nada que ver con el cristianismo. Él marchó desde Galia, la actual Francia, donde estaba su sede, para enfrentar a su rival Magencio en Italia. Constantino marcha desde el norte y tienes que pensar que hasta Italia hay un largo camino. Él gana una batalla tras otra. Mientras marchaba con su ejército, una noche tuvo un sueño donde Dios vino a él y le dijo, te vas a convertir en un cristiano y pondrás esta señal en tu escudo y vencerás. Poco después de eso, él tuvo otra visión que la historia nos dice que fue vista por su ejército también, no solamente por Constantino. Él miró hacia arriba y vio una cruz brillante encima del sol y las palabras griegas en tu túnica. Con esto vencerás. El cuento de que había tenido este sueño aparece en una etapa relativamente temprana y es descrita por Eusebio. Existen diferentes fuentes, pero parece que Constantino dice, he tenido este encuentro divino y un ángel me ha dicho que por la señal de la cruz voy a vencer. Constantino mandó a sus tropas a adornar sus escudos con el símbolo de la cruz. Su oponente entonces sale de la ciudad para enfrentarse al invasor Constantino y su ejército, que estaba ahora bastante entrenado, ya que habían ganado varias victorias en el camino desde el norte, desde Milano hasta Roma. Magencio cruza el río por el puente Milvio y tiene a Constantino y su ejército enfrente, y el río y la ciudad detrás de él. No es la mejor situación en que puedes estar. Si no puedes derrotar el ejército invasor, no hay dónde retirarte. Por lo tanto, pierde la batalla. Así que para Constantino, quien ciertamente no es todavía un cristiano, esto es algo poderoso porque él mismo cree que el Dios cristiano me ha dado la victoria. El Dios cristiano es más poderoso que estas otras deidades. Constantino hizo el símbolo de la cruz parte de las banderas imperiales y continuó luchando bajo ese símbolo y ganó. Y siendo un buen emperador romano, seguro habrá pensado, si tengo el símbolo de la cruz, estoy en el camino correcto. Así que si eres un pagano y simplemente alguien que está confundido acerca de la religión, tienes este choque de deidades. ¿Y quién llega a estar en la cima? El Dios cristiano. Puedes sacar tus propias conclusiones. Gradualmente, el sentimiento nacional contra el cristianismo comenzó a invertirse. Durante el reinado del Constantino, los cristianos pasaron de ser una secta perseguida a tener abiertamente posiciones de influencia en los tribunales y palacios de reyes y gobernadores. Así que una gran parte de la élite
acostumbrados a dirigir las cosas, se convirtieron automáticamente en obispos locales, etc. Ya sabes, se convirtieron al cristianismo. No era tan grande el salto porque la mayoría de ellos de todos modos creían en un ser divino supremo que tenía diferentes representaciones. Si querías avanzar en el ejército o en la administración pública imperial, tenías todos los incentivos para convertirte en un cristiano, porque todas las personas en la cúpula son cristianos. Así que ya sabes, si querías avanzar en la alta jerarquía, ya sea en el servicio militar, civil o en la corte, la gente se convertía en cristianos. Eso se volvió muy atractivo debido al edicto de tolerancia de Constantino. Constantino puede justificadamente reclamar el título de grande porque condujo la historia del mundo en un nuevo camino e hizo el cristianismo, que hasta entonces había sufrido una sangrienta persecución, la religión del Estado. Y así, mientras gente de todo el Imperio Romano entraba en la iglesia cristiana, traían con ellos muchos de sus antiguas creencias y prácticas paganas. Ahora que al cristianismo se le había dado el estatus de religión completamente legal, posteriormente se volvió muy atractivo para las nuevas generaciones y para muchísimos miembros de la cúpula jerárquica. Ahora el porcentaje de los cristianos en esa élite creció y decreció dramáticamente el número de los oponentes al cristianismo. Ese fue prácticamente el verdadero cambio. Entonces fue cuando el cristianismo se convirtió realmente en el cristianismo que conocemos hoy, porque ahora la gente que conduce el espectáculo son cristianos. Con el tiempo, los líderes de la iglesia comenzaron a adoptar vestiduras majestuosas y extravagantes ceremonias que pertenecían a las religiones paganas, y en lugar de los simples mandamientos de Dios, comenzaron a enseñar supersticiones y tradiciones de hombres. Ahora, en lugar de que la iglesia cristiana convirtiera al mundo pagano, los paganos se estaban convirtiendo a la iglesia. Hay un tren saliendo del primer siglo representado por los documentos que tenemos en el Nuevo Testamento que demuestran una especie de conformación de la iglesia allí, entrando en ese largo y oscuro túnel en el siglo II y saliendo otra vez en el siglo IV, pero el tren que sale ahora en el siglo IV es tan diferente al tren de la iglesia que había entrando en el túnel que clamas asombrado: ¿qué es lo que pasó? En el año 391 después de Cristo, por orden del emperador Teodosio I, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. La adoración en los templos paganos fue ilegalizada y todas las otras prácticas religiosas suspendidas. Intentas cristianizar un imperio, intentas cristianizar una cultura pagana. Entonces, si solamente tienes templos paganos, les pones una cruz encima y los transformas en basílica. Pones que pinten en ellos imágenes bíblicas, héroes bíblicos, santos y mártires. Los cristianos están muy decididos de apoderarse de los templos paganos, y hay un notable líder de la iglesia que en realidad escribió esto en un tratado que sobrevive hasta hoy. Él describe el ataque del paganismo sobre el cristianismo, y parte de esa evidencia es cuando escribe: vuestros mismos lugares de adoración son ahora lugares de adoración cristianos. Nos hemos apoderado de ellos, los hemos limpiado de idolatría, los hemos santificado y los hemos hecho lugares donde es adorado el único Dios verdadero. ¿Qué evidencia más clara queréis que vuestro sistema de creencia es falso? ¿Dónde están vuestros dioses si permitieron que esto ocurra? Así que los cristianos deliberadamente en aquel momento y muy planificado como estrategia tomaron no solamente los templos paganos, sino los rituales e ideas, y ellos pensaron socavarlos para avanzar en la causa de expandir el cristianismo. Lo que no sabemos es hasta dónde llegaron de verdad con este pensamiento, si dijeron hasta qué punto es legítimo hacer eso y en qué momento quizás empezamos a tomar otras ideas. La velocidad con la que Iglesia temprana se precipitó en la apostasía te deja sin aliento. Mientras que millones de paganos se dieron la prisa a unirse a la iglesia, eran naturalmente reticentes a deshacerse de sus tesoros idólatras. Los romanos y los griegos estaban tan acostumbrados a estar rodeados por los símbolos de sus deidades que comenzaron a hacer lo mismo con el cristianismo. Muchos de estos nuevos convertidos simplemente renombraron sus ídolos con nombres cristianos como Pablo, María y Pedro. Una estatua de Júpiter se convirtió en la estatua de Pedro. Sabemos esto debido a que tiene un disco solar justo sobre su cabeza. Eso nos dice claramente que no se trata de Pedro, sino que es una estatua pagana que fue renombrada. En lugar de Rómulo y Remo, hombre,
¿Por qué no poner unos mártires, dos grandes mártires, los hermanos Cosme y Damián, no? Las representaciones de Isis, la cual es originalmente una diosa egipcia, pero que se había convertido en griega en aquel tiempo, se vuelve de repente la representación de María llevando a su hijo. Puedes encontrar la tradición sobre la madre y el hijo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Está en el mitraísmo, está en Babilonia, lo tienes hasta muy lejos en Persia. Y así María adquiere las características de estas otras diosas. Isis viste un manto azul oscuro, está casi siempre colocada encima de una luna creciente. Ella es la madre de todos los dioses, está siempre llevando a sus brazos a Horus, su hijo. Esa es la estatua que recibe un nuevo nombre, y ahora su nombre es María llevando a su hijo Jesús. La representación de Dios Hermes se muestra ahora como siendo Cristo el buen pastor. Asclepios es el modelo iconográfico para muchísimas representaciones de Jesús, sí. Un joven y vibrante Dios con el pelo rizado hasta los hombros y una pequeña barba. Pronto las estatuas de los santos e incluso las de Jesús comenzaron a adornar las iglesias. A pesar de que Dios prohíbe claramente esta práctica en los 10 mandamientos, la gente continuamente venera y ora a estos ídolos renombrados. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Relacionado con este último punto está la veneración de María, la madre de Jesús. Mientras es cierto que María fue una mujer fiel y muy honrada de ser su madre, las escrituras no enseñan en absoluto que ella debe ser divinizada o adorada. María siempre había sido importante en la historia cristiana antigua, pero en la época de la Edad Media ella fue elevada hasta llegar a ser vista prácticamente como una divinidad. Se llegó a considerar a Virgen María como la que intercede a favor de los seres humanos delante de su supremamente virtuoso y sentencioso y censurador hijo. Una creencia muy extraña, pero es así como se ve ahora la religión. La Biblia no venera a María como un santo especial. Ella es descrita como una mujer pura y piadosa, usada por Dios para dar a luz a Mesías. Sin embargo, en el concilio de Nicea en el año 325, la iglesia elevó a María a la estatura de una diosa y comediadora con Cristo. Empezando tempranamente al final del siglo IV, las iglesias estaban siendo dedicadas a la Virgen María. Y tristemente, estos no fueron los únicos errores que se deslizaron en el cristianismo en aquella época. Durante la época apostólica, el bautismo era una ceremonia sagrada reservada solamente para los que tenían la edad suficiente para tomar una decisión racional para Cristo. Era un testimonio público de aceptar a Cristo y su perdón. El bautismo representa literalmente estar muertos y enterrar nuestra vida antigua y ser resucitados, nacidos de nuevo para una nueva vida en Cristo. Sucedió con el paso del tiempo una redefinición del cristianismo y se empezó a bautizar adolescentes y luego menores de edad, considerándolos ya listos para hacer el compromiso para la fe. La ceremonia del bautismo se realizaba también en un lago o un río, donde la persona podía ser totalmente sumergida, eso significando que estaba completamente lavada de sus pecados. La práctica del bautismo fue poco a poco alterada por la Iglesia. Cientos de años después de Cristo, el rociar y derramar agua fueron introducidos como una forma más cómoda de bautismo. Esto en realidad debilitó el poderoso simbolismo del servicio y contradice el ejemplo de Jesús, que fue bautizado por inmersión. Y sigue siendo el caso hasta alrededor del siglo XII. Pues en el siglo XII es el tiempo cuando los teólogos están realmente reexaminando la doctrina cristiana y llegan a la conclusión que el pecado original, el pecado que toda la humanidad tiene como resultado de la desobediencia en el jardín de Edén, existe en el alma desde el momento del nacimiento. Era un concepto antibíblico que un niño podría pecar muy pronto después de su nacimiento y por lo tanto si pecaba estaba en peligro de ir al infierno y arder para siempre en el infierno. Así que la única manera de cuidarlo era bautizarlo. Y tenía que ser bautizado en la iglesia. Si no era miembro de la iglesia, era en vano.
Así que los teólogos dijeron, tenemos que empezar a bautizar bebés inmediatamente, tan rápido como sea posible después de su nacimiento. Eso por si acaso mueren. Y por supuesto, en aquel tiempo la tasa de mortalidad era muy alta y muchos bebés morían.